Justo ayer, al acabar de grabar en El Reino de los Enanos, decidí ir a cenar. En mi camino acabé en una plaza donde encontré algo que no entendía del todo. Giré mi cabeza hacia la derecha y vi un grupo de personas mayores bailando y pasándoselo bien, pero cuando miré hacia adelante vi a otro grupo también haciendo lo mismo, y a mi izquierda otro grupo también pasándoselo bien en su tercera edad. Y me di cuenta que en esta ciudad eso no era coincidencia. Entro en mi móvil, busco el nombre de la ciudad, Kunming, para acabar descubriendo que esta es la ciudad donde todos los chinos vienen a jubilarse. Y tú te estarás preguntando, ¿qué tiene de especial Kunming para que las personas de la tercera edad dejen su hogar que han estado toda la vida para acabar sus vidas aquí? Y es que desde siempre hemos visto cómo los pájaros migran para buscar un lugar mejor según la temporada. Esto, en cierta parte, es similar. De hecho, lo han llamado al fenómeno el lifestyle de la migración de pájaro. Literalmente es eso. Y es que, como sabéis, China es enorme. En el norte, en verano se está bien, pero en invierno hace un frío de pelotas. Luego, en sitios como Chongqing, el invierno está muy bien, pero en verano hace un calor flipante. Algo que pude comprobar yo en carne y hueso, era infumable. Kunming, en cambio, está situada en el lugar perfecto. Nunca hace mucho calor y nunca hace mucho frío. De hecho, su temperatura durante todo el año es de 15 a 30 grados. De ahí no varía. Es por ello que es apodada como la ciudad de la eterna primavera. Y vamos que se puede confirmar. O sea, estamos ahora mismo en pleno marzo. Tendría que hacer un poquito de frío y en cambio parece que estemos literalmente en primavera. Pues es así todo el año. Pero no creáis que esto es una especie de tradición que se ha seguido durante los años en China. Esto ha surgido hace no tantos años por un gran problema. Durante toda la vida crecí con el rumor de que en China solo se permitía tener un hijo. Y es que eso en un punto de la historia fue así. China tenía una sobrepoblación, empezó a limitar los nuevos nacimientos y a la vez su economía empezó a subir de una manera desorbitada. Tengo un vídeo explicando todo esto por aquí. En resumen, las nuevas generaciones crecieron pensando que no podían tener hijos, pero que tenían que trabajar muchísimo para ganarse una buena vida. Y esto disparó dos grandes problemas. Cada vez hay menos jóvenes, pero en cambio cada año se jubilan millones y millones de personas aquí en China. Y a eso súmale que gracias al progreso, esta gente que se jubila tiene más energía, son mucho más longevos, por lo que el Estado tiene que cuidarlos durante más tiempo. Y aquí es donde entra la solución. El mundo ya no es como era antes. Los abuelos ya no solo son una carga, son un potencial cliente. Muchos de estos abuelos han estado currando toda su vida para tener una buena jubilación y sobre todo tiempo libre. Y ahí es donde nace la Silver Economy, una economía únicamente basada en complacer las necesidades de estas personas que con 60-65 años tienen toda la energía del mundo para consumir. Y ahora probablemente entiendas por qué siempre ves grupos de chinos por todas partes del mundo haciendo turismo, ya sea en tu ciudad, ya sea cuando vas de viaje o incluso aquí. Puedes ver muchísima gente de la tercera edad haciendo fotos en todas partes. Esta gente son los que más se mueven. Y te estarás preguntando qué tiene todo esto que ver con la ciudad de Kunming. Ahora te lo explico, pero déjame un momento que me haga un café, ¿vale? O sea... Ni hao. Do you have Beanie Wood Café Bunny Beanie? Okay. Yes? ¿Latte? Oh. Y es que sí, de manera totalmente cierta, y no porque el chino me iba a decir que sí a todo. El mejor café de temporada, Bunny Beanie Café Aroma Avellana. Los que lo habéis probado sabéis perfectamente de lo que hablo. Y es que con la compra del paquete de café siempre te viene incluido un sobre de cartas coleccionables para que pruebes de que todas estas cartas te toque el huevo dorado. Una carta exclusiva que solo hay 2 circulando y que si te toca te ganas un año de café gratis. En beaniewoodcafe.com igual tú eres el afortunado. La jubilación funciona igual que en otros países. Cuanto más has cotizado, más cobras de la jubilación. Y eso es el caso de mucha gente que ha vivido en grandes ciudades aquí en China y ha ganado mucho dinero. En su jubilación pueden permitirse vivir más o menos similar a como vivían antes. Pero eso no es ni mucho menos la realidad para muchísimos chinos. Gente que no ha cotizado tanto, su jubilación es mucho menor, por lo que se ven obligados a migrar a otras ciudades, como ella, Kunming. Y es que más allá del buen clima, esta ciudad es muy barata. Un
piso decente en esta ciudad ronda los 300 a 500 dólares. Comer en un restaurante o tomarte un café es ridículamente barato. Estamos hablando de que en un restaurante local puedes pagar 2 euros por toda la comida, pero si quieres ir a un lugar más lujoso, igual son 20 euros para dos. Y es por eso que mucha gente que vive aquí ni siquiera se cocina, pero si quieres cocinar y vas más como a un mercado local, hacer pequeñas compras cuestan céntimos. Hacer toda la compra no te va a costar más de 15 euros. El transporte público lo mismo, quieres coger el bus o el tren, te va a costar 20 céntimos el pasaje, pero si sientes que ni siquiera quieres caminar y quieres coger un taxi, esto me ha parecido espectacular, pero para venir hasta aquí tenía media hora y he pagado 2 euros. 2 euros por media hora de taxi. Y sí, es verdad, esto no es una ciudad grande como Shanghai, como Chongqing. Evidentemente no hay tantas cosas a hacer aquí, pero ese es un punto fuerte. A ver, que tampoco es pequeña, viven 8 millones de personas, pero simplemente que no hay grandes rascacielos. Aquí la gente prioriza lo que es conocido como el slow life, una vida más lenta y pausada. Es por ello que hay muchísimos parques, es una ciudad muy agradable y muy tranquila, que es todo lo que necesita una persona mayor para vivir las décadas que le queden de su vida. Pero Kunming no es solo una ciudad vieja, sino que aquí también reside muchísimo negocio. Pero igual no el negocio al que estamos acostumbrados aquí en China. Y es que por raro que parezca me encuentro ahora mismo en el mercado más grande de toda Asia de flores. Uno de los principales negocios de esta ciudad, exportar flores a todo el mundo. Si lo piensas bien, tiene todo el sentido del mundo. Estamos en un lugar donde el clima es estable durante todo el año. Un clima perfecto para hacer crecer estas flores. Así que durante décadas Kunming ha servido para eso. Y es bonito porque puedes ver a gente de todas las edades llevando 1000 ramos de flores, llevando coronas de flores. Es realmente un espacio bonito. Así que vamos a explorarlo un poco, porque este lugar es gigantesco. Por cierto, sí, este edificio es rarísimo. O sea, no es fallo de la cámara. Yo al principio, cuando lo he visto, también me he rayado. Wow, no me esperaba este sitio tan gigantesco. Esto es enorme. Y lo más curioso es que su función principal, o de lo que sirve este negocio, no es la venta al público como nosotros, sino son las subastas. Y es que básicamente este mercado no duerme. Durante el día, desde las 9 hasta las 6 de la tarde, abre para el público, como yo, que puedo andar por aquí y comprar los ramos de flores que quiera. Pero a partir de las 8 de la tarde hasta las 6 de la mañana, se crean aquí grandes subastas para vender lotes de flores al por mayor, o para poder negociar con estos lotes de flores y llevarlos hacia otras partes del mundo. Este es el punto de partida de la venta de todas estas flores. Y podrías llegar a pensar que nada de esto es realmente interesante, pero es que en mi vida he visto una superficie tan grande con una única misión. No sé cómo se verá a través de la cámara, pero la calidad que tienen estas flores es una barbaridad. Y además, mirando los precios que rondan los 3-4 euros el ramo, os puedo asegurar que es extremadamente barato. Para los buenos novios que estáis por ahí, sabréis que un buen ramo en España vale unos 40, 50, 60 euros, sin exagerar. Y aquí lo puedes encontrar por 3 euritos. Y otra cosa que me encanta de Kunming es que puedes ver tribus étnicas en la ciudad. Y es que continuamente vas a ver gente vestida de esta manera. Esta gente son los Ye, una de las culturas étnicas más grandes de China, manteniendo aún 8 millones de personas que siguen formando parte y siguiendo su cultura. Pero es que no lo había visto en toda mi estancia en China y esto es increíble. De hecho, si os fijáis por aquí, hay 2 personas de la tribu y estos ni siquiera entre ellos hablan mandarín, hablan otro idioma distinto. Un poco extraño por el tema del vídeo, pero se está empezando a poner un poquito feo y llover un poquito. Kunming no podía ser perfecto, pero eso sí, me va bien porque vamos a entrar en este restaurante a probar el plato más típico de la zona y su historia, que es muy interesante.
El plato se llama Wokiao Mixian, que quiere decir básicamente los fideos de cruzar el puente. Y es que de eso va la historia. Habla de un señor que su mujer le hacía la comida, en el que siempre le ponía muchas setas y muchos ingredientes, ya que las setas son muy famosas aquí en la provincia de Yunnan. Pero cuando cruzaba el puente para ir a trabajar, siempre se le enfriaban, por lo que se les ocurrió la maravillosa idea de poner un bol de caldo ardiendo para cuando llegara al trabajo poder cocinar las verduras en el bol, de tal manera que siempre estaría caliente para cuando le tocara comer. Ok. Me está enseñando. Creo que tengo que poner todo esto ya. Esto también, que parece como un jamón. Esto que parece como un salami. Y esto que supongo que es pescado. Y estos son setas, que los vamos a tirar también. La estoy liando un poco, la verdad. Es que quiero enseñároslo, pero hay que actuar rápido. Creo que tirarlo todo de golpe. O sea, me hubiera encantado enseñaros como la presentación. Pero bueno, es lo que hay. Todo. Es que el caldo está literalmente hirviendo. O sea, ha venido con las burbujitas y todo. Y lo estamos tirando todo. Y ahora todos estos noodles también para dentro. Mirad cómo está esto, que está hirviendo, que yo le doy vueltas y hasta suena de lo caliente que está. Y todo empieza a cocinarse junto. Y volviendo al tema del precio, todo este bol es gigantesco, no creo que me lo pueda acabar. Estoy en el lugar del Mercado de las Flores, el lugar más turístico de la ciudad, justo al lado. Y me ha costado 39 yuanes, que al cambio serían como unos 4,5 euros o algo así. Y no me he cogido el barato. O sea, había uno que tenía menos condimentos, creo que lo único que no venían eran ciertos tipos de seta, que valía 18 yuanes, apenas 2 euros. Con esto comes y cenas. ¿Para qué mentir? Esto tiene una pinta espectacular. Y otra de las cosas curiosas es que al venir todas las verduras tan frías y los noodles que están muy fríos en el caldo hirviendo, han pasado prácticamente 2 minutos y esto ya se puede consumir perfectamente. ¡Qué rico está el caldo! No os lo imagináis. Vamos a probar los noodles. ¡Buah! Tengo demasiada curiosidad por saber cómo saben estas setas típicas de esta zona. ¡Hostia! Es muy distinta a la típica seta que podrías comer en España, ¿eh? ¡Qué rico! Mi pregunta es dónde habrá ido el jamón o lo que sea que había puesto. O sea, yo creo que se ha desintegrado en el caldo y le ha dado sabor. Luego tenemos esto que no sé exactamente qué es. Puede que sea como o una corteza o pescado. A ver. No tengo ni idea. Me parece como pan, pero no sé. Está todo muy rico, muy rico. Wow, definitivamente tienen setas que no he visto en mi vida. O sea, mirad esto de aquí. Así que parece pescado, ¿no? A ver qué tal. Es como picantona incluso, ¿eh? Disclaimer, no era una seta, era pescado, ¿vale? Esto es la prueba, es una espina. Está bueno. La comida, la verdad, estaba muy buena. He tenido que volver al hotel porque tengo que hacer la maleta rápido para irme al siguiente destino y último, que tengo muchísimas ganas de volver. Sí, volver. Probablemente el plano más raro de todo el vídeo, pero valía la pena. Nos vemos en el siguiente dentro de 2 días. No te olvides que tienes la edición especial ilimitada Bunny Vini en vinnywoodcafe.com. Pero de todas formas, hazle caso a Vini. Chao. Tú, compra tu café en vinnywoodcafe.com.